que é a última actividade de todo o día, polo tanto, bueno, agardemos que tiñades ainda un pouco de folgos para seguir tan atentos como ata de agora, non? Bueno, en primeiro lugar, moitas grazas a Montserrat, a Olalla e a Néstor por aceptar o convite de Vía Galega, para máis sabendo que tuveron dificultades, que supuxo dificultades estar hoxe aquí presentes. Por lo tanto, todo o noso agradecemento a súa asistencia, non? Como vimos hoxe a mañán, o 12 de setembro, cumpríronse 100 anos do pacto da Triple Alianza, asinado por Euskadi e Cataluña, por forzas nacionalistas de Euskadi, Cataluña e Galiza, que despois daría paso ao que foi o Acordo Galeusca en 1933, non? Por tanto, aqueles lazos de solidaridade, de coordinación, pois, desde o noso punto de vista, non só están vivos, senón que é reforzalos e activalos desde todos os ámbitos e medios, non? Sin lugar a dúbidas, as nacións do Estado español que non temos Estado, Galicia, Euskadi e Cataluña, sufrimos pois unha opresión do Estado, coas características, tendo en conta pois as circunstancias e o contexto, a historia de cada unha das nacións, pero o que é certo é que hai un denominador común que é que nos negan o dereito tan fundamental a exercer como tal, é dicir, exercer como galegos, exercer como cataláns, exercer como vascos, non? E ese denominador común tamén pensamos nós que a única maneira, polo menos que ten moito que ver, ten que ser de alguna maneira desfeito, pois nunha perspectiva de unión, de coordinación e de solidaridade. Difícil vai ser que Galiza acade a súa soberanía, que Euskadi acade a súa soberanía, que Cataluña acade a súa soberanía por separado, non? Ou polo menos non debera ser, non? E, polo tanto, hai que unir esas tres forzas para que nun futuro o máis inmediato posible, pois, podamos termos tres países libres, tres nacións libres, e outra cuestión será como se teñen ou non teñen encaixe no Estado español, con un Estado que nada teña que ver co doxe, difícil porque este Estado dá a impresión que é imposible modificalo, que é imposible corrixilo, que non queda máis futuro ca o que é a soberanía a través da independencia. Pero, bueno, en todo caso, será os tempos que nos digan que esa ida ten que ter o dereito que é inalienable, que é un dereito fundamental, o dereito á autodeterminación, non? Por lo tanto, pois, esta é a razón fundamental e a idea principal de Vía Galega de traer aquí a esta mesa redonda para que, desde a perspectiva, desde as situacións diferentes de cada unha destas nacións, pois, analizar a situación presente, as perspectivas e, mesmamente, as alternativas para iso, para sermos países libres, non? De Euskadi, pois, en representación de EH Bildu, temos con nós Olalla Duarte, que é diplomada en Traballo Social pola Universidade de Deusto, máster oficial en Intervención de Medios Familiar pola Universidade tamén de Deusto, ten un máster tamén en Soberanía dos Povos de Europa pola Universidade do País Vasco, forma parte da dirección de Emakunde e do órgano interinstitucional de Servicios Sociais da Comunidade Autónoma do País Vasco e desde o ano 2015 é concelleira do Grupo Municipal de Bildu no Concello de Donostia. Na actualidade é senadora electa por Bildu pola circunscripción de Guipúzcoa. De Cataluña, en representación da Esquerra Republicana, temos con nós a Montserrat Fornells Solé, que é licenciada en Ciencias Políticas pola Administración Local pola Universidade de Barcelona, posgrau en Xestión e Administración Local pola Universidade Autónoma de Barcelona, conselleira comarcal de Noguera de 2011 a 2015, foi vicepresidenta da Asociación de Municipios pola Independencia do ano de 2015 ao 2019 e foi directora xeral da Administración Local da Generalitat de Cataluña e alcaldesa de Vilanova de la Aguada tamén do 2007 ao 2023. Na actualidade é diputada no Parlamento de Cataluña por Esquerra Republicana de Cataluña. Polo BNG, temos con nós a Néstor Rego,
que é licenciado en Xeografía e Historia pola USC, profesor de Lingua e Literatura Galega en secundaria, foi elexido polo BNG no Concello de Santiago concelleiro desde o ano 1995, que exerceu 13 anos seguidos, 9 deles pois como tenente de alcalde. Néstor Rego, en todo caso, ten unha historia de militante permanente no nacionalismo desde os 14 anos, e dentro desa militancia e desa actividade en distintos frentes desde o punto de vista cultural, sindical e político, foi liberado sindical da Cigansino, foi presidente da Asociación Cultural O Galo, foi presidente da Asociación Cultural Musical Solfa e foi fundador dos comités abertos de facultade e anteriormente foi tamén membro de ERGA. Na actualidade é o secretario xeral da Unión do Pobo Galego, cargo que ostenta desde o 2012, é membro do Consello Nacional e da Executiva do Bloque Nacionalista Galego e, como todo o mundo sabemos, deputado no Congreso desde o ano 2019, que é a nosa cara e a voz de Galiza no Parlamento, unha voz realmente poderosa, aínda que moi solitaria, que realmente ten que facer por 12, non? En todo caso, é unha representación que exerce con brillantez, con abnegación e, sen lugar a dúbidas, con amor á patria, non? Néstor, para nós, é dos imprescindibles, é dicir, toda unha vida pois, ao servizo de Galiza e das súas clases populares. Moitas grazas aos tres, teñen a palabra e empezamos por Olaya Duarte. Moitas grazas. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko por la invitación, moitas grazas por compartir este día, en el que bueno, ha sido un placer escuchar a los diferentes ponentes hablar sobre el recorrido del nacionalismo galego y bueno, es un día hoy de celebración, ¿no? Porque, como bien decíais al principio de la jornada de esta mañana, celebramos esos 90 años del reconocimiento internacional de Galicia como nación. Pero bueno, también diría que estos momentos, no sé si lo compartiréis conmigo, son celebraciones agridulces, ¿no? Para las naciones sin Estado. Y digo esto porque estamos demasiado acostumbrados y acostumbradas a tener diferentes pactos, tratados, estatutos que reconocen nuestra existencia y nuestro derecho como pueblo, como nación, reconocen nuestra historia, nuestra identidad. Pero luego hay que llevar eso a los hechos, al plano de reconocimiento jurídico y político, y es ahí donde todavía nos faltan muchos pasos por dar. Estamos viendo estos días cómo parecen darse algunos de esos pasos, ¿no? Dentro de pocos días, en el Congreso de los Diputados, tendremos muchísimos diputadas y diputadas con pinganillo por primera vez, escuchándonos hablar en catalán, en galego, en euskera. Y va a ser un derecho que todas podremos utilizar. Y algunos piensan, incluidas fuerzas progresistas, que ese reconocimiento de la plurinacionalidad cultural ya es un avance en sí para poner encima de la mesa lo que se está hablando últimamente constantemente, que es que una obviedad, que el Estado español es un país de naciones, un país plurinacional. Y nosotras pensamos que esos pequeños pasos que se pueden dar desde el reconocimiento del uso de nuestras lenguas o diferentes avances que se pueden dar en otras materias, siempre entendidas desde la universalidad española hacia la particularidad catalana, galega o vasca en este caso, pues son pasos que solucionan de alguna manera ese reconocimiento cultural, pero para nada suponen avances en la plurinacionalidad, en el reconocimiento de la plurinacionalidad política, que es en lo que tenemos que avanzar y de lo que vamos a hablar en esta mesa.
Para las naciones sin Estado, obviamente, no es suficiente, estos pasos no son suficientes y solicitamos ser naciones políticas con derecho de autogobernarse y, además, en algunas de nuestras naciones y nuestros pueblos, las fuerzas soberanistas somos mayoría en nuestros parlamentos, siendo luego esto una distorsión en la representación que tenemos en el Gobierno del Estado español, y esta distorsión también es una tarea pendiente a gestionar. El Estado español tiene que asumir y entender que el conflicto es político y que hay necesidad de ese reconocimiento jurídico e institucional de la plurinacionalidad, y este modelo seguramente, como hemos escuchado hoy también, será asimétrico, ya que a algunas naciones les bastará con tener voz y otras, en cambio, necesitaremos también el derecho a decidir la opción de salida. Dicho esto, también estamos en un momento muy dulce, eso también lo quiero señalar y es algo en lo que creemos sinceramente desde Euskal Herria Bildu, ya que este momento sociopolítico nos da una gran oportunidad. En la legislatura anterior también hemos visto cómo las fuerzas independentistas hemos sido muy necesarias para conseguir avances para toda la ciudadanía, y en estos momentos también estamos en esa tensión, en esas negociaciones. Hoy en la comida hablábamos mucho de ello y creemos que tenemos una puerta abierta para avanzar en el Estado español en términos nacionales, para superar ese modelo político y territorial caduco que surgió de la mal llamada transición, pero para esto el Gobierno progresista tiene que tener claro que es hora de hablar de agenda soberanista, no solo de agenda social, algo que se ha trabajado mucho en la última legislatura. Hay que abrir la agenda soberanista y superar el actual modelo de Estado y acabar con esas ansias de recentralización a las que hemos estado tan acostumbradas con los diferentes gobiernos de España, o a la uniformización de las autonomías. Y también, por supuesto, con la persecución del independentismo, al que vascos y vascas estamos muy acostumbradas, catalanes también desde hace unos años, y galegos, sí. Y con la criminalización, y con las represalias que el independentismo sufre cuando trata de alcanzar sus objetivos. Y al margen de los anhelos que podamos tener las diferentes fuerzas políticas, es la ciudadanía la que está solicitando un cambio. El movimiento social que ha organizado este congreso es un ejemplo de ello. En el caso de Euskal Herria, gure esku dago también, o mismamente la ciudadanía que ha llevado su voto en las últimas elecciones, en el caso de Euskal Herria el 28 de mayo, o los resultados también de las elecciones generales del 23 de julio, reflejan un claro cambio de ciclo en el que se han consolidado las fuerzas nacionalistas como fuerzas mayoritarias en nuestros parlamentos, y a unos meses de las próximas elecciones autonómicas veremos qué pasa con el Gobierno vasco, pero la imagen actual nos da una foto en la que el 70% de las fuerzas representadas en el Parlamento vasco, en el Gobierno vasco, somos independentistas, y el 75% estamos a favor del derecho a decidir, una mayoría muy clara, muy considerable, que hay que tener en cuenta. En el caso de Euskal Herria Bildu, además, la ciudadanía nos ha posicionado al soberanismo de izquierdas como la primera fuerza municipalista de Euskal Herria, con los mejores resultados por primera vez en la historia y con una tendencia clara a la alza en Ipar Euskal Herria por parte de Euskal Herria Bai, con esa particularidad que se da en nuestra nación, en nuestro pueblo, que es que además de todas las dificultades que tenemos las naciones sin Estado, en nuestro caso, pues es un pueblo dividido entre el Estado francés y a manos del Estado francés y a manos del Estado español. Y recojamos este mensaje de cambio y estos resultados como un mensaje que reclama la sociedad vasca, en el que solicita un cambio urgente, tanto en la gestión de las materias que condicionan la vida cotidiana de la ciudadanía, como en la gestión de los servicios públicos, y lo recibimos como una solicitud de una política que tenga como eje central el concepto del buen vivir de toda la ciudadanía vasca, porque el reconocimiento del autogobierno, el reconocimiento nacional y el avance social son materias que entendemos que van totalmente de la mano. A mayor capacidad de autogobierno,
mayor capacidad para gestionar un modelo de país concreto, un modelo de administración pública concreto, un modelo de vida y de sociedad concreto. Y esto lo vemos muy bien en materias que afectan directamente a nuestra vida cotidiana, como la posibilidad de tener voz en las instituciones comunitarias, no tener al alcance herramientas e instrumentos de soberanía para responder a problemas cotidianos como las relaciones laborales, el sistema de pensiones, la transición energética o la desigualdad social actual y, por supuesto, qué decir del derecho a decidir nuestro propio futuro. El derecho a establecer libremente las relaciones que deseamos con otras comunidades políticas y, desafortunadamente, como decía antes, conocemos muy bien las respuestas del Estado español cuando se intenta dar lugar a estas legítimas ambiciones soberanistas, negando nuestros derechos, negando el diálogo y castigando de forma penal cualquier iniciativa de este tipo. Y a su vez, como decía antes, desde el movimiento social, en nuestro caso desde la plataforma Gure Esku Dago, hemos visto que la mayoría social vasca ha mostrado ante el mundo hace un par de meses con el paso del Tour de Francia por Euskal Herria y hace una semana o unos 10 días con la Vuelta a España, que somos un pueblo llenando todas las calles, las plazas de los pueblos, tanto en Euskal Herria como en Ipar Euskal Herria, de Ikurriñas, realizando diferentes actos, exigiendo ese derecho a decidir y señalando y mostrando al mundo que somos un pueblo compuesto por 7 territorios, como decía, además de una nación cultural, somos una nación política que quiere decidir su futuro. En cambio, frente a estas peticiones vemos continuamente cómo en Madrid nuestras naciones son tratadas como minorías y en el caso de la sociedad vasca tenemos una sensación de fraude, de engaño, que quizás también podéis compartir y mis compañeros de mesa puedan compartir. Porque, como decía al principio de la intervención, contamos con numerosos acuerdos. Está el Estatuto de Gernika, está el amejoramiento navarro, tenemos las leyes que regulan nuestra financiación, el Concierto Económico Vasco, el cupo, el Convenio Navarro y demás. Leyes que nos amparan, que llevaron muchísimo trabajo, pero que en la práctica no se respetan, no respetan los derechos históricos y se incumplen y se devalúan continuamente. Claro ejemplo de ello son las competencias que aún no han sido transferidas tras 40 años, como la de la Seguridad Social, o las competencias que sí han sido transferidas pero que posteriormente son limitadas de manera unilateral. Es este sentimiento de fraude, precisamente, el que genera mucho movimiento social y el que genera también diferentes iniciativas políticas que se han llevado adelante los últimos años, como las iniciativas en Euskal Herria en favor de un nuevo estatuto político, el conocido Plan Ibarretxe, o el más reciente, la nueva ponencia sobre la propuesta del nuevo estatus político vasco. Tenemos muy claro que tenemos que superar el actual marco y queremos gestionar todas las materias desde las administraciones vascas, nuestra costa, nuestros puertos, las fronteras que se nos imponen de manera impuesta, por ejemplo, entre Irún y Hendaya, con todo lo que eso supone, por ejemplo, para las personas migrantes. Queremos tener voz propia en Europa para defender nuestros intereses en materia fiscal, industrial, pesquera y en numerosos retos climáticos que están ya desde hace años encima de la mesa y que necesitan una intervención urgente. Y hasta ahora, nuestro mal llamado conflicto vasco ha sido muy conocido por el terrorismo y por la existencia de ETA y su estrategia armada. Pero lo cierto es que la cuestión vasca ni empezó con ETA ni termina con ETA. Como bien sabéis, esto lleva muchos años atrás y seguimos sin esa solución encima de la mesa. Y durante muchos años, desgraciadamente, la situación que hemos vivido en Euskal Herria ha sido una excusa para no hablar del derecho a autodeterminación ni de la situación que se vivía, pero hay que recordar que ETA cesó su estrategia armada en 2011. Tenemos todavía muchísimo trabajo para conseguir la normalización política, para acabar con las políticas de excepción, para el reconocimiento y la memoria de todas las víctimas, para tener garantías de no repetición, por supuesto,
y para esa reparación que necesita tanto el pueblo vasco y en la que Euskal Herria Bildu se compromete y está trabajando. Es necesario acabar con todas las consecuencias del conflicto vasco y reconstruir otra convivencia, y para eso, les guste o no a algunos, hay que hablar de este conflicto político, hay que hablar de los derechos que exigimos, que exige la ciudadanía vasca como pueblo, sin mirar a otro lado y sin enmarañar todo el debate político. Como decía desde el principio, se nos niega la singularidad histórica, se niega nuestro ser nacional permanentemente, pero además se niega la soberanía necesaria para responder mejor a las necesidades sociales y económicas que tiene nuestro país. Y esta necesidad básica de gestionar desde nuestro pueblo, para nuestro pueblo, es imprescindible para construir un proyecto de vida justo, colectivo y coherente con la realidad que vivimos. En este momento histórico, la sociedad vasca necesita avanzar y todos los estudios, las encuestas, nos dicen que cada vez hay más deseo de decidir por parte de perfiles de ciudadanos que se podían considerar independentistas y perfiles que no lo eran tanto, pero que ahora ven que realmente se necesita dar pasos en esa línea para tener una mejor calidad de vida. Y como decía anteriormente, un gobierno progresista a día de hoy es la única garantía de poder dar pasos en esta materia. Y para eso necesitamos alianzas, como bien sabemos los que estamos hoy en la mesa. Necesitamos alianzas tanto en el Estado español como en el marco europeo, que entendiendo la singularidad de nuestras naciones históricas, nos dé la oportunidad de unir fuerzas y acordar una agenda compartida entre todas las fuerzas soberanistas. Una agenda común que permita ese diálogo tan necesario sobre la profunda transformación del modelo territorial que el Estado español necesita y nuestras naciones reclaman. Y esta es ha sido la apuesta y es la apuesta de Euskal Herria Bildu para los siguientes meses, el siguiente curso político y los siguientes años. Pero además de tener esta agenda compartida con las fuerzas soberanistas del Estado español, nos parece muy importante, y lo estamos viendo las últimas semanas, el papel de la Unión Europea. Territorios como Groenlandia, Escocia, Irlanda del Norte, Quebec en Canadá tienen reconocido el derecho de autodeterminación y se ha demostrado que no pasa nada, que al contrario, que es muy positivo preguntar al pueblo para resolver desde la vía democrática y pacífica los conflictos de naturaleza política, porque de lo que estamos hablando hoy es de eso, de conflictos de naturaleza política. Consideramos que la Unión Europea no puede posicionarse de lado y cruzarse de brazos frente a situaciones como las que se vivieron en 2017 en Cataluña, donde el Estado español impidió, como bien sabéis, por la fuerza el ejercicio del derecho a decidir. El próximo año tenemos una gran oportunidad en el marco de las elecciones europeas para afianzar alianzas y estrategias que hemos ido trabajando y para ampliarlas aún más con más fuerzas soberanistas europeas, para proteger estos derechos de los que hablamos y reconocer una Europa fiel a su filosofía, que realmente trabaje por esa Europa de los pueblos y nos dé una vía para el ejercicio libre de la autodeterminación, del derecho a autodeterminación. Desde lo político y desde lo académico, sobre todo, se ha debatido mucho, se ha trabajado mucho. Se han hecho diferentes propuestas en cómo podría tener un encaje legal, en qué se podría desarrollar desde el marco europeo. Y por poner un ejemplo, pondría el trabajo que hizo Eusko Ikaskuntza y que presentó en 2020 con ese código de buenas prácticas para la gestión democrática de los conflictos territoriales de soberanía, de acuerdo con los valores y principios que inspiran el proyecto europeo. Este código de buenas prácticas entiende que las instituciones europeas pueden impulsar ese marco común, que es posible, cumpliendo la legalidad, impulsar ese marco común para poder resolver estos conflictos de soberanía, aunque creo que al anterior ponente eso de conflictos territoriales no le gustaba, pero nos entendemos.
Y a nivel político, en enero de 2021, en el contexto de la Conferencia del Futuro de Europa también, ya se ha hecho un gran trabajo en ese grupo que creamos los partidos políticos aquí presentes junto a otros, en el Self-Determination Caucus, para analizar precisamente cómo reconocer ese derecho a la autodeterminación que veníamos exigiendo. Y esta semana mismo, como decía Ana Miranda esta mañana, el martes, se presentó en Estrasburgo, presentamos en Estrasburgo esa propuesta para regular el derecho a la autodeterminación por parte de diferentes grupos parlamentarios. Y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Como decía, el año que viene tenemos esa oportunidad para ir ampliando esas alianzas y a las fuerzas políticas, a las fuerzas soberanistas, nos corresponde impulsar estas y otras iniciativas, como decía antes, no solo por nuestros objetivos, sino porque estamos al servicio de la ciudadanía, ante todo, que es la que nos está exigiendo nuestros pueblos ese trabajo, ese esfuerzo y recorrer ese camino. Y para finalizar, tengo un buen amigo de Coruña que me regaló un libro de Rosalía de Castro y leí hace poco una parte del libro en la que había una poesía que se titulaba Buscar y anhelar el sosiego. Y creo que es lo que nos corresponde y que es nuestra responsabilidad, nuestro deber, canalizar ese sosiego, hallar ese camino para que los proyectos de nación que tantas generaciones han soñado en nuestros pueblos por fin puedan llegar a ser una realidad decidida libre y democráticamente. Mila esker. Montse. Boas tardes a todos. Primeiro, quero agradecer a invitación a Vía Galega para poder participar neste Congreso de Recoñecemento Internacional de Galiza, Nación, e estar presente nesta mesa de partidos cos compañeiros de Bildo e BNG para falar das nacións en Estado na actual Europa, o dereito de autodeterminación dos povos, e falar da experiencia en Cataluña. E segundo, pídovos desculpas por non poder facer toda a miña intervención en galego, con todo o respeito e admiración pola vosa fermosa lingua. Primero de todo, como ha dicho también Olaya, gracias a todos los participantes en este congreso por todas las intervenciones que ha habido, que han sido muy interesantes y he aprendido mucho de la experiencia y de la situación de Galicia. Antes de entrar en profundidad en la temática de esta mesa, ¿no? de la temática de las naciones sin Estado y del derecho de autodeterminación, me gustaría hablar sobre la situación de Cataluña. Quería poner un poco de contexto histórico de la última década para saber en qué situación nos encontramos y dónde queremos ir. Primero, quiero remontarme en el 2010, que es una data clave, porque tuvo lugar la resolución de la sentencia del Tribunal Constitucional al recurso que el Partido Popular interpuso al Estatuto de Autonomía de Cataluña, que los catalanes aprobaron por referéndum en el 2006. Esta sentencia supuso una gran indignación en la sociedad catalana y conllevó a que se llevara a cabo una gran manifestación en Barcelona bajo el lema «Som una nació, nosaltres decidim», «Somos una nación, nosotros decidimos», el 10 de julio, impulsada por Òmnium Cultural, con el apoyo de todos los partidos políticos en el Parlamento, a excepción del Partido Popular y Ciudadanos, y que también contaba con el apoyo de más de 1.600 entidades de Cataluña. Fue la manifestación más mayoritaria hasta el momento, con más de 1,5 millones de personas que salieron a la calle, y fue un clamor para pedir la independencia y el derecho a decidir del pueblo catalán. Esto supuso un impulso
porque a partir de este movimiento, el movimiento independentista fue creciendo con los años y organizándose con entidades como la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, o la AMI, que es la Asociación de Municipios por la Independencia, donde la inmensa mayoría de los municipios de Cataluña forman parte de esta asociación. Y a partir de ahí hubo unas grandes manifestaciones convocadas por estas entidades en Barcelona y en Cataluña, nunca vistas antes. Un claro ejemplo, por ejemplo, fue la Vía Catalana del 2013, que hubo una cadena humana de 400 kilómetros con cerca de más de 2 millones de personas y con el lema hacia la independencia, simulando las vías bálticas de los principios de los 90. Luego hicimos la consulta popular no referendaria sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014, donde unos 2,3 millones de personas participaron y un 80% votó a favor de la independencia. Esto conllevó también represión judicial al presidente en ese momento, que era el presidente Mas, y a 2 de sus consejeros del gobierno. En 2017 tuvo lugar el referéndum del 1 de octubre, con una participación del 43% y más de 2,3 millones de personas, que en un 91% votó a favor del sí. Y todos vimos, como también ha dicho Olaya, la dura represión y las lamentables imágenes de la violencia policial que hubo en los diferentes colegios electorales en Cataluña, una imagen del todo lamentable en una democracia en pleno siglo XXI. El 1 de octubre fue la desobediencia civil más grande hecha en Europa en décadas. El éxito fue gracias a la complicidad entre la gente, la calle y las instituciones. Tanto en 2014 como en la consulta, como el 1 de octubre en el referéndum, los catalanes tuvimos 2 experiencias en 2 procesos dentro del marco del proceso de autodeterminación, de ejercerlo. Y esto fue muy importante para la historia del movimiento soberanista en Cataluña. A partir de ahí, el 3 de octubre del 17, hubo la manifestación huelga general más grande vista nunca en Cataluña para denunciar la violencia policial y la represión que sufrimos el 1 de octubre. Y en esta manifestación, en esta huelga general, participaron no solo personas independentistas, sino también personas no independentistas que no estaban de acuerdo con lo que pasó el 1 de octubre. Después de todo esto, el Parlamento declaró la República Catalana el 27 de octubre y a partir de ahí sufrimos la aplicación del 155 con el cese del gobierno catalán, la supresión de competencias catalanas y asumidas por el gobierno del Estado o la disolución del Parlamento de Cataluña, entre otras cosas. Este hecho supuso el exilio y la prisión del presidente y del gobierno y de los líderes políticos y cívicos de Cataluña y una represión política que todavía aún hoy estamos sufriendo y sigue bien presente. Una de las reflexiones que hicimos desde Esquerra Republicana después de lo que pasó el 1 de octubre, el 27 de octubre y la aplicación del 155 es que teníamos que ser más, es decir, teníamos que acumular fuerzas, sumar más personas al proyecto soberanista e independentista, teníamos que estar más preparados para cuando lo volvamos a intentar poder ganar definitivamente la batalla y conseguir la anhelada República Catalana. Es decir, maximizar las fortalezas que tiene el movimiento soberanista catalán y minimizar las debilidades que el movimiento tiene, como por ejemplo el no disponer, como si disponéis aquí en Galicia o también en Euskadi, de un sindicato de ámbito nacional o el tema de los medios de comunicación, que no los teníamos controlados, entre otras cosas.
A partir de ahí, la legislatura pasada, como también ha comentado la compañera Olalla, en el Congreso supuso un gran avance en ciertas cuestiones. Uno de estos avances fue el reconocimiento de que hay un conflicto político entre Cataluña y el Estado. Y esto también supuso la puesta en marcha de la mesa de diálogo. Es una petición que la sociedad catalana hacía en las manifestaciones que pedía sit and talk y se inició el que se llama proceso de negociación. Lamentablemente, en este proceso, en esta mesa de diálogo y en esta legislatura pasada de negociación con el Estado, Esquerra Republicana, a nivel de los partidos independentistas catalanes, se ha encontrado sola negociando con el Gobierno del Estado y esto nos ha debilitado como movimiento el hecho de que no sumáramos todos los partidos independentistas para intentar conseguir más cosas. Pero ahora parece que en esta legislatura también Junts quiere sumarse en la negociación y nosotros estamos satisfechos de que pues entren en política y entren en la negociación para intentar resolver el conflicto político que hay entre el Estado y Cataluña. La legislatura pasada conseguimos, aparte del reconocimiento del conflicto político, también hitos importantes como los indultos a los presos políticos. Esto supuso que pudieran salir de la prisión. También conseguimos la derogación del delito de sedición del Código Penal y, aparte, mejoras sociales que ayudaron pues, a la sociedad también catalana, que también ha comentado Olalla, como, por ejemplo, el aumento de las pensiones, el aumento del salario mínimo, o el tema también de limitar el precio de los alquileres. Esta legislatura pasada ha servido para plantar semillas y también para tener un mejor camino en los nuevos retos que tenemos que abordar. Para cuando lo volvamos a hacer tengamos mejor manera de abordarlos. Ahora nos encontramos en una nueva situación. Es verdad que a nivel de la sociedad catalana sigue habiendo la fuerza a favor de la soberanía y de la independencia, pero sí que es verdad que esta fuerza no está tan movilizada como los años antes del 2017. La gente tiene un poco de desilusión debido de cómo ha evolucionado el proceso en Cataluña después del 155 y lo que tenemos que hacer es volver a acumular fuerzas, volver a ilusionar a la gente para que vuelva a salir a la calle y tengamos esta fuerza que es necesaria para conseguir los objetivos que tenemos como país, como nación, que es conseguir una república catalana. También tenemos delante todas las fuerzas soberanistas hoy presentes aquí una oportunidad importante en esta nueva legislatura para terminar con la represión y para poner las bases de la resolución del conflicto de soberanía con el Estado español. Tenemos que aprovecharlo, todas las fuerzas soberanistas del Estado, ya que tenemos la clave de la gobernabilidad del Estado. Tenemos que aprovechar esta fuerza para sumar esfuerzos y trabajar conjuntamente para hacer posible lo que hasta ahora ha sido imposible, como por ejemplo hemos hecho ya en la constitución de las Cortes Generales, de negociar y conseguir que se pueda hablar en el Congreso y en el Senado el catalán, el euskera y el galego. Esto es un paso importante y creo que lo debemos poner como un hito importante conseguido. Y tenemos también que trabajar para que el uso de las lenguas se pueda hacer también en las instituciones europeas. La defensa y la preservación de nuestras lenguas es muy importante. Entonces, también esta legislatura
tenemos varias líneas, varias claves ahora mismo que abordar. Una es la amnistía, trabajar en la amnistía, también seguir trabajando por el bienestar de la gente y, como no, abordar y trabajar en el tema del derecho de autodeterminación. Empezando por la amnistía, es muy importante para Cataluña que haya el retorno en libertad de todos los exiliados y exiliadas y la garantía que nadie más no entrará en prisión, acabando con la represión política que existe en Cataluña y terminar con los más de 3.000 represaliados que existen políticos del 1 de octubre, que muchos de ellos están pendientes todavía de juicio. Y una amnistía por todos los represaliados. Esto es un hito que queremos conseguir y estamos negociando antes de la gobernabilidad del Estado. La amnistía para nosotros es imprescindible y se tiene que hacer. El PSOE lo sabe, como también sabe que con la amnistía no es suficiente. La amnistía no resuelve el conflicto político que tenemos, es el paso previo para empezar a resolverlo. La amnistía pone el contador a cero y genera las condiciones para que haya más igualdad para hablar del horizonte del derecho a autodeterminación. Por esto decimos que la amnistía no es un punto de llegada, sino de salida. Ya hay una propuesta registrada que se hizo en la pasada legislatura en el Congreso de los Diputados del año 2021 y solo hace falta trabajarla y aprobarla. Y hace falta voluntad política por parte del Gobierno del Estado por encima de todo. Y es un tema que no es inconstitucional aprobarla. A partir de aquí, otras claves importantes, otros bloques importantes que tenemos para abordar esta legislatura es trabajar en avances que sean de mejora del bienestar de la gente, de la ciudadanía de nuestro país, de nuestras naciones, como medidas en el caso de Cataluña del traspaso integral de Rodalies con todos sus recursos, o el de revertir el déficit fiscal crónico que lesiona las oportunidades que genera con su esfuerzo la gente de nuestro país. Y para nosotros el bloque más importante que tenemos que afrontar es el de dar un paso a una nueva fase de la negociación política centrada en el fondo de la cuestión. Una nueva fase de negociación donde el Gobierno del Estado y el de Cataluña tienen que acordar cómo dar respuesta a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña y también de Galicia y Euskadi y poder ejercer el derecho a decidir votando cuál es el futuro político que quieren nuestras naciones. En Cataluña, en las encuestas, hay un 80% de la gente que dice que quiere resolver este conflicto votando, es decir, ejercer el derecho de autodeterminación. Este es un derecho clave y uno de los bloques más decisivos para el futuro de las naciones sin Estado. En referencia al derecho de autodeterminación, es muy importante y clave llevar a cabo una coordinación conjunta de todas las fuerzas soberanistas, tanto de Galicia, Euskadi y Cataluña, para poder trabajar por conseguir este objetivo. Y un claro ejemplo de este trabajo de coordinación es el que este pasado martes han llevado a cabo nuestros eurodiputados en el Parlamento Europeo y que esta mañana la eurodiputada Miranda lo ha comentado y ahora mismo también la compañera Olaya lo ha dicho, que es el hecho de que se ha registrado una propuesta para impulsar la regulación del derecho a la autodeterminación a la Unión Europea. Una propuesta de reglamento de la Unión Europea para garantizar la no discriminación en relación a la ciudadanía europea en caso de ejercicio democrático del derecho de autodeterminación dentro de la Unión Europea. La propuesta estipula que la Unión Europea sea mediadora en los procesos de autodeterminación sin acuerdo con el Estado y que garantice que la población de las naciones que se quieran independizar mantengan la ciudadanía europea. Lo han presentado en Estrasburgo este martes para una propuesta para legislar y para que se establezca el marco democrático para que las naciones sin Estado de la Unión Europea puedan implementar democráticamente el derecho a la autodeterminación y convertirse en un nuevo Estado de la Unión Europea sin que sus ciudadanos
pierdan ningún derecho, ninguna libertades ligadas a la ciudadanía europea. Porque la autodeterminación no es un asunto interno de cada Estado miembro, sino que la Unión Europea tiene un papel importante porque se trata del ejercicio de derechos fundamentales y democráticos de ciudadanos de la Unión Europea y tiene lugar en el territorio de la Unión Europea y una implicación en la configuración de la propia Unión Europea. Esta propuesta de los eurodiputados de Esquerra Republicana, de Bildu, de BNG, del PNV y entre otros de otros países que forman parte del grupo El Caucus de Autodeterminación, estipula que la Unión Europea debe dar un marco democrático de garantías en los procesos de autodeterminación porque se respeten determinados principios como el de pluralismo y la diversidad, también para que se prohíbe el uso ilegítimo de la violencia y abuso de poder, como sufrimos en Cataluña el 1 de octubre, para que se protejan los derechos y las libertades y el principio de no discriminación, también para que se proporcione seguridad jurídica a los territorios que opten democráticamente por la secesión de su Estado miembro y a la vez quieran continuar formando parte de la Unión Europea, y también para que la Unión Europea, actúe como mediadora en casos que no haya buena voluntad de cooperación por parte de los diferentes Estados. Este reglamento que se ha presentado demuestra que no hace falta cambiar ni una coma de los tratados europeos existentes para encajar el reconocimiento de los procesos de autodeterminación dentro de la Unión Europea. Esta es una propuesta que encaja con el marco jurídico europeo que está en vigor, porque estamos hablando de la protección de los derechos fundamentales. La autodeterminación significa dar derechos democráticos a los ciudadanos europeos y en referencia a este derecho de autodeterminación también es clave y básico, por ejemplo, la necesidad de una ley de claridad europea para aplicar en los Estados miembros en que se especifiquen las condiciones en que haya un referéndum de autodeterminación que puede tener lugar. Por ejemplo, lo que pasó en Montenegro, que se establecieron unas condiciones para aceptar la independencia de Montenegro en el referéndum que hubo, es decir, un porcentaje mínimo de participación y un porcentaje mínimo de votos favorables a la independencia. Pues es necesario que haya una ley de claridad europea que aclare cuáles son los condicionantes que tienen que haber para que haya un referéndum dentro de la Unión Europea en algunas de las naciones que hay sin Estado. La autodeterminación es un derecho fundamental recogido a nivel internacional en el artículo 1 tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los dos pactos aprobados por España. Ya ha habido otros referéndums acordados a nivel internacional sin que haya supuesto ningún trauma por el Estado, como por ejemplo el Quebec en Canadá, Escocia en el Reino Unido o Nueva Caledonia en Francia. La autodeterminación es una forma para solucionar conflictos, no respetándola es al contrario, el que crea es divisiones. Actualmente hay un partido político a nivel europeo que defiende activamente el derecho de autodeterminación, que es la Alianza Libre Europea, fundada en 1981, y es donde forman parte Esquerra Republicana, Bildu y BNG dentro del Parlamento Europeo, el grupo de Alianza Libre Europea. Los Estados-nación no representan la realidad de la Europa actual. Hay muchas naciones dentro de los Estados sin o con reconocimientos limitados, como pueden ser Cataluña, Euskadi, Galicia, Córcega o Flandes, entre otros. Hay que tener en cuenta también que los Estados están dispuestos a todo por impedir el ejercicio del derecho a autodeterminación. Un ejemplo claro es el caso Pegasus en Cataluña, donde ha habido escuchas a políticos y líderes de partidos de sus móviles, o también la violencia policial que hubo en el 1 de octubre.
Y actualmente el Parlamento Europeo tiene activa una comisión de investigación sobre este caso de Pegasus, o también Naciones Unidas ha reconocido las vulneraciones de los derechos humanos en el caso Pegasus que ha habido en Cataluña. También es importante lo que Esquerra Republicana de Cataluña ha conseguido con el reconocimiento de las Naciones Unidas de poner en alerta que somos una formación política, una organización altamente represaliada. De hecho, la mayoría de los represaliados políticos son miembros de Esquerra Republicana. Así como la máxima institución en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, urge a España a investigar el Catalangate o el hecho de llevar el caso catalán al Consejo de Europa. Creo que es muy importante cualquier avance en instituciones internacionales o dar a conocer nuestras situaciones o las vulneraciones que hace el Estado a nuestras naciones. Todo paso, todo éxito a nivel internacional es un paso en positivo para que nuestras naciones puedan avanzar en el proceso de soberanía. Es prioritario, como he dicho, trabajar el tema del derecho de autodeterminación desde el ámbito europeo e internacional para intentar generar complicidades y para poner en evidencia la falta de cumplimiento de los derechos por parte del Estado español en lo que hace referencia a los derechos colectivos de los pueblos. En algunos casos, estos incumplimientos pueden venir en forma de represión de personas individuales, como han sufrido muchos de los compañeros míos. Es por esto que hace falta que utilizamos todos los organismos internacionales, como he dicho, posibles, donde tenemos representación para denunciar las vulneraciones de los derechos que viven los pueblos como el gallego, euskera y catalán. Por este motivo, y para terminar, creo que es muy importante, también lo ha dicho la compañera, a la coordinación y la cooperación entre todas las fuerzas soberanistas para trabajar conjuntamente en nuestros objetivos colectivos, para unir fuerzas y conseguir los retos que tenemos como naciones. Este congreso que llevamos hoy aquí a cabo o el trabajo conjunto que estamos llevando a cabo en las diferentes instituciones son un claro ejemplo de lo que tenemos que seguir haciendo y estoy segura que lo conseguiremos, que podremos ejercer el derecho de autodeterminación de nuestros pueblos. Adiante e forte, moitas grazas. Moitas gracias, Monserrat. Ahora ten a palabra Néstor Rego. Ben, moi boa tarde. Comezo por parabenizar a Vía Galega por esta iniciativa de realizar un congreso que conmemore, non con afán nostálxico, sino con perspectiva de futuro, os 90 anos do recoñecemento internacional de Galiza como nación e, lóxicamente, tamén agradecer o convite que nos fixeron para estarmos hoxe aquí nesta mesa redonda xunto con Esquerra Republicana de Cataluña e Euskal Herria Bildu para falar do dereito da autodeterminación dos povos na Europa actual. Eu comezo por facer referencia a un libro que xa citou antes na presentación de Francisco Rodríguez Nicolasa Castro, Problemática Nacional e Colonialismo, caso galego, publicado inicialmente en 1978 e publicada unha segunda edición hai un ano. Por qué? Porque nese libro, que é fundamentalmente teórico, hai un capítulo máis descritivo, que é o colonialismo en Europa Occidental, e, lóxicamente, a hora de facer unha reedición, pois o primeiro que salta á vista é que, así como o conxunto do texto é absolutamente actual e vigorante, pois ese capítulo descritivo está, lóxicamente, desfasado. Fai referencia a unha realidade política que era que tiña lugar en 1978. No entanto, mantívose na publicación cunha nota da editora dicindo que podía servir perfectamente para avaliar, para constatar a evolución dos movementos de liberación nacional na Europa Occidental. E, efectivamente, eu creo que é así, porque se repasarmos ese capítulo, pois comprobaremos
que houve un avance, que un avance significativo, moi importante nos movimentos emancipatorios nas nacións de Europa. Falo de Europa Occidental, porque evidentemente no caso de Europa Oriental os contextos eran diferentes. Xa se encargan outros de lembrárnoslo para que teñamos claro que non ten nada que ver, pois que se independizase Montenegro, que facía antes referencia a compañeira Monse, ou Lituania, con que se poda independizar Galiza ou Euskal Herria ou Cataluña, porque aquilo foi consecuencia da desmembración de Estados socialistas, non ten nada que ver con nos. Vale, recoñecemos que o contexto é diferente, mas en todo caso é o exercicio do dereito de autodeterminación que estaba presente nos textos constitucionais tanto da Xugoslavia como da Unión Soviética, por certo, cousa que sempre esquecen de comentar, e que facilitou, non foi un camiño chao, mas facilitou efectivamente que se pudese exercer ese dereito. Digo, permítenos constatar os grandes avances que se produciron nos movimentos de emancipación nacional na Europa Occidental, hoxe con movimentos nacionalistas, soberanistas en posición hexemónica en moitas desas nacións, en Euskal Herria, en Cataluña, en Escocia, en Irlanda do Norte, en Flandres ou en Córsega, e con outros, como é o caso do galego, experimentando un crecimento importante que debemos aspirar a consolidar e que vai na liña de poder disputar máis cedo que tarde a hexemonía social tamén no noso país, unha hexemonía social que existe, por exemplo, no caso de Euskadi e de Cataluña, ou que están xa nunha disputa, digamos, directa por esa hexemonía social e institucional, máis que nós aínda non temos conquistado, ese ten que ser un obxectivo político importante. Mais tamén constatando que temos enfrente estruturas moi poderosas, forzas moi poderosas, non? O proceso pola independencia de Cataluña, que culminou nese referéndum no ano 2000 e na proclamación da República Catalana no ano 2017, evidenciou, por unha parte, os límites democráticos do Estado español, mas tamén creo que os límites da propia Unión Europea. Eu lamento non ser tan optimista como Montserrat sobre o papel da Unión Europea. Creo que nese momento ficou claro que non era unha estrutura que pudese colaborar, ni siquiera mediar nun conflito de soberanía, sino que claramente se puxo do lado do Estado español. Eu non dubido, partillo esa idea de que esta proposta que facemos de regulación do recoñecemento do dereito de autodeterminación encaixe dentro da armazón xurídico-política da Unión Europea. Mas o que sí teño claro é que iso non é suficiente. Como non o é, para poder efectivizar o dereito de autodeterminación no Estado español, o feito de que o Estado español teña asinado, sexa membro das Nacións Unidas, xa se dixo aquí, o artigo 1 das Nacións Unidas di todos os povos teñen dereito á libre determinación, ou sexa asinante no ano 77 do Pacto Internacional sobre Dereitos Civis e Políticos e tamén do Pacto Internacional sobre Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, que tamén recollen ese dereito de autodeterminación. Literalmente, todos os povos teñen o dereito de autodeterminación, en virtude dese dereito determinan libremente a súa condición política e perseguen libremente o seu desenvolvemento económico, social e cultural. E a pesar de o Estado español ser asinante destes pactos e, polo tanto, podíase interpretar que o dereito de autodeterminación xa fai parte do ordenamento xurídico español, pois non o recoñecen, senón que directamente o negan. Todos podemos lembrar declaracións non só de ministros naquela altura, ministras do Partido Popular, sino de altos dirixentes do Partido Socialista. Lembro, por exemplo, Carmen Calvo, que despois foi vicepresidenta do goberno, dicindo literalmente: a autodeterminación non existe ningunha Constitución. Non, isto é un invento soberanistas, non existe ninguna Constitución. Non tiña que ir moi lonxe. Eu dicía outro día en relación con Feixóo que non sei se, recollendo aquela frase, non sei se, parafraseando, non sei se o españolismo se cura viaxando, mas neste caso é que non tiñan que viaxar moi lonxe, non? O artigo 7.3 da Constitución portuguesa di literalmente: Portugal recoñece o dereito dos povos á autodeterminación e independencia
e o desenvolvemento, ben como o dereito á insurrección contra todas as formas de opresión. Claro que esta é unha Constitución que resultou dunha revolución que rompeu coa dictadura, e a Constitución española, por contra, pois é o resultado dunha transición que non é máis que unha forma eufemística de lle chamar ao pacto que estableceu a esquerda española cos últimos xestores da dictadura franquista e que permitiu pois que houvese unha continuidade das estruturas de poder fundamentais en todos os ámbitos, no económico, no político, no mediático, especialmente no judicial, desas estruturas da dictadura durante pois o réxime que chaman constitucional. Non? E se me permitides aínda poñer outros dous exemplos de como o feito de que non sexa contradictorio e mesmo se poida entender que encaixa dentro desa armazón xurídica non é suficiente. Falaron aquí as compañeiras pois a posibilidade da que imos facer uso a partir xa da semana que ven, o martes da semana que ven. Espero ser o primeiro en poder utilizar a miña lingua sen que me corte o presidente ou a presidenta de turno do Congreso, pero que resulta que isto se pode facer xa o martes próximo, a terza-feira próxima, sen modificar aínda o regulamento. Por qué? Pois porque o regulamento non establece cal é a lingua de uso no Congreso e, por tanto, se non o establece, a interpretación lóxica debería ser que se poden utilizar calquera das linguas oficiais. E, porén, a interpretación que sistematicamente fixeron os que presidiron o Congreso do PP e do PSOE foi que a única lingua que se podía utilizar era o castelán. Permitían un uso moderado, discreto e puntual e anecdótico das outras linguas, mas como te pasase de 30 segundos, pois xa estaban chamándote á orde e á terceira, pois retirándoche o uso da palabra. Ou o que ten que ver coa imprescriptibilidade dos delitos de lesa humanidade. É verdade, reitero, o Estado español é asinante de pactos internacionais políticos e económicos, por lo tanto, poderían entender os xuíces e as xuízas españolas que o aveiro do dereito humanitario internacional pois os crimes de lesa humanidade non prescriben no Estado español, aínda que aquí é verdade e é un das evidencias do déficit democrático do Estado español, que, pois, aínda a estas alturas, o Estado español non asinou a Convención de Imprescriptibilidade dos Delitos de Lesa Humanidade, que é do ano 68 e que entrou en vigor no ano 1970. E máis de 50 anos despois, o Estado español aínda non asinou esta convención. Mas, en todo caso, se podía acoller ao dereito internacional para xulgar os crimes de lesa humanidade. Non? Por certo, Podemos, nesa altura Podemos intentou convencernos de que na Lei de Memoria Democrática era suficiente con poñer no preámbulo que esa lei había que lela ao amparo do dereito internacional sobre a imprescriptibilidade dos crimes de lesa humanidade para que tivese efecto. Nos xa dicíamos que non, efectivamente, estábamos convencidos de que non. Hoxe podemos constatar que non, porque sabedes que hai xa dúas sentenzas. A primeira foi na Galiza, o familiar de Moncho Reboiras, que presentaron unha querela criminal contra 26 persoas polo asesinato do noso camarada, que xa foi arquivada por unha xuíza de Ferrol, precisamente amparándose en que a lei de amnistía impide xulgar os crimes do franquismo. Segundo foi en Euskal Herria, e é evidente que despois destes virán moitos outros, porque o feito de que se poida alegar que se pode facer uso dese dereito internacional non significa que as estruturas de poder real no Estado español vayan facelo, senón todo o contrario. É dicir, é evidente que van traballar na dirección oposta. Voltando un pouco ao dereito de autodeterminación, decía o Paco, e eu quería mencionalo tamén, que non sempre concebemos o dereito de autodeterminación non como un momento puntual, como unha votación nun referéndum, senón como un proceso. Por que isto é importante? Porque é un proceso, por un lado, ligado á autoorganización, á necesidade de construir estruturas de contrapoder ou de poder popular, a necesidade de avanzar na conciencia social, na conciencia nacional, na conciencia de país, e que debe ser, por tanto, un proceso que teña como fin, como obxectivo final,
a consecución o exercicio da soberanía ou da independencia nacional. O referendo, se acontecer, que xa sabemos que non en todos os casos aconteceu así, en algúns sí, noutros non, pois non sería máis que o punto final dese proceso en que o pobo decide de forma democrática e maioritariamente exercer a soberanía. Pero xa está facendo uso dese dereito de autodeterminación cando construe as ferramentas que permiten ao pobo avanzar. E por que tamén, en segundo lugar, é importante isto? Porque, claro, isto que permite distinguir quen traballa pola autodeterminación a quen só utiliza retóricamente o dereito da autodeterminación como un recoñecemento formal que de ninguna maneira están dispostos a utilizar realmente. Estou pensando, por exemplo, na esquerda española. Desde xa antes da transición, o Partido Comunista de España, con ese recoñecemento do dereito formal, do dereito de autodeterminación, pero na práctica traballando durante anos, durante décadas, en contra dese dereito de autodeterminación ou da posibilidade de exercer ese dereito de autodeterminación, simplemente negando algo fundamental para que sexa posible, que é a autoorganización do pobo que aspira á súa liberdade. E isto dá como resultado que cando se produce un envite claro nesa liña, como foi o caso de Cataluña no ano 2017, esa mesma esquerda española, que teóricamente defende o dereito de autodeterminación e que efectivamente pode criticar as formas autoritarias ou represivas, pero a hora da verdade posiciónase en contra de que se poida efectivizar o dereito de autodeterminación. É un recoñecemento formal, sempre cando ninguén queira exercelo na práctica, porque desde o momento en que intenten exercelo na práctica, a súa posición é contraria, non só no Parlamento de Cataluña, senón tamén nas múltiples declaracións que podemos recuperar da hemeroteca da esquerda española nesa altura. Lóxicamente, este é o obxectivo, a defensa do soberanismo ten un efecto democratizador. A defensa do dereito de autodeterminación, para alén de que aspire a concluir, a finalizar un obxectivo, é tamén a defensa dun dereito democrático. E, por tanto, con ese efecto democratizador que parece que o Estado español non está disposto a aceptar de ninguna maneira. Nós temos analizado desde hai moito tempo, comentaba Anxo Louzao ao comezo, que o Estado español é irreformável nun sentido democratizador e de recoñecemento dos dereitos das nacións. Mesmo cando dá un paso, evita dar outros ou dá pasos atrás. Facía referencia Montserrat a eliminar do Código Penal o delito de sedición, pero sempre cando, ao mesmo tempo, se inclúa no Código Penal o delito de desordes públicas agravadas, que non só vai permitir perseguir e penalizar actuacións como o que aconteceu en Cataluña no ano 2017, sino que pode ser aplicado de maneira generalizada a calquera manifestación, calquera movilización política sindical en calquera punto do Estado español. Por tanto, aí temos a Lei Mordaza, que as forzas que conformaron o goberno se comprometeran a derrogar de maneira inmediata e que, infelizmente, 4 anos despois continúa vixente. Ese carácter, digamos, irreformable do Estado español, o BNG teno certificado nas últimas asembleas nacionais, pero xa o sabía e xa o decía cando criticaba a transición política como modelo, e cando nesa altura se opuxo á Constitución española e confrontou o proceso autonómico tamén, o Estatuto de Autonomía, e confrontou con unha proposta que, sin ser independentista, non era asumible, non foi asumible de facto dentro dese marco que eran as bases constitucionais da nación galega, que era unha proposta, en todo caso, dun federalismo, como dicía antes Paco Rodríguez, xenuíno, en que a soberanía a asumen as nacións, despois dun proceso constituinte propio, en todo caso, negocian que elementos poden poñer en común.
E eu creo que nesta altura, aínda ese modelo que non era, digamos, a nosa aspiración máxima, continúa sendo absolutamente impensável ou inasumível no marco do réxime de 78. Iso quer decir que nós teñamos que renunciar a dar o debate sobre cuestións que sexan máis inmediatas, que contribúan para fortalecer o autogoberno ou que contribúan como mínimo para esclarecer o conxunto da sociedade sobre a necesidade de que exista un autogoberno real? Pois é evidente que non. Decía antes Montserrat, e creo que unha cuestión que non sempre debemos ter en conta, que a eclosión do proceso independentista en Cataluña arrancou co que en principio era unha reforma do Estatuto de Autonomía, non? Mais iso permitiu que houvese un debate social en que a xente constatou cal eran os límites que establecía o Estado español e eses límites non foron suficientes na percepción política da maioría da sociedade catalá. Por tanto, non podemos renunciar de ninguna maneira a que na sociedade galega se produzan debates que leven a esa mesma conclusión. Mesmo que se debates se teñan que iniciar, como está facendo agora o Bloque Nacionalista Galego, a pesar de aspirar á soberanía, pois por, en primeiro lugar, completar aquilo que está previsto no propio Estatuto de Autonomía, porque xa sabedes que nós temos moitísimas competencias pendentes, moitísimas transferencias pendentes, moito máis que Euskadi e Cataluña. Xa sabedes o saldo destes 14 anos do Partido Popular de 0 competencias asumidas. Aquí estamos falando de cuestións que son vitais para o desenvolvemento político e social do país, desde salvamento marítimo, loita contra a contaminación marítima, control non só da xestión, sino da ordenación do noso litoral, dos nosos sectores estratégicos. Imaginade, por exemplo, pois sobre o sector eléctrico ou, por exemplo, a Policía Galega, o control de tráfico, seguranza viaria e seguranza pública, por mencionar só algo. Ou non digamos o que ten que ver cun modelo de financiamento que deba poñer o control dos nosos recursos nas propias mans. En segundo lugar, aspirando a un novo estatus que recoñeza formalmente a Galiza como nación e que blinde as competencias, sabendo que isto sempre é conflictivo. Foi no caso do Plan Ibarretxe, que non era ningunha declaración de independencia, pero que non foi asumido naquela altura polo Estado español, mas que pode permitir esa toma de conciencia. O mesmo, pois que no conxunto dos conflitos sociais que temos que enfrentar non esquezamos sempre que haxa esa lectura en chave nacional. Os conflitos sociais que ten este país, na maior parte dos casos, teñen unha orixe estrutural e profunda que ten que ver coa dependencia política do país. E ás veces non somos capaces, opoñémonos aos parques eólicos, pero non somos capaces de explicar, digamos, o modelo colonial que representa o espolio eólico no país, non? Ou criticamos as cotas de pesca, pero non somos capaces de que o conxunto do sector pesqueiro e da cidadanía entenda que frente a iso non chega con reclamarlle máis cuota ao Estado español ou a Bruselas, sino que o que temos que reclamar é que Galiza teña capacidade para decidir sobre o seu mar e, por tanto, tamén para negociar con terceiros. En todo caso, eu, para non estenderme de máis, que o amigo Louzao xa me está advertindo, o que sí quero decir é que na liña do que xa se comentaron as compañeiras de Esquerra de Bildu, hoxe temos un escenario no Estado español que vai facer máis propicio polo menos colocar a cuestión nacional sobre a mesa, non colocala no debate político. Eu, sinceramente, teño máis dúbidas sobre que isto permita avances reais e efectivos no autogoberno. Mas sí pode permitir, por un lado, avances en cuestións que non deixan de ser importantes. Antes comentábamos o da lingua, sendo simbólico e evidentemente referencial para moitas persoas e, por tanto, supón un reforzamento da autoestima e da propia reivindicación lingüística, do proceso de normalización lingüística. Pode, efectivamente, avanzarse tamén na cuestión da amnistía, se efectivamente o PSOE aí se mantén firme. E aí estaremos o conxunto da forza soberanista para reclamar tamén que se abra o debate sobre o recoñecemento do dereito das nacións. Como decía, teño máis dúbida de que o PSOE estea disposto a avanzar realmente nese ámbito, porque avanzar realmente nese ámbito é poñer en cuestión o réxime de 78, non?
Pero iso non significa que nós non teñamos que dar ese debate. Mais unha vez, é importante e non podemos desaproveitar a oportunidade de que chegue ao conxunto da sociedade que contribúa para fortalecer a conciencia nacional, para fortalecer o autogoberno, para fortalecer, en todo caso, ese proceso de emancipación que temos por diante. E, lóxicamente, nós tamén apostamos porque nese camiño poida haber a máxima colaboración entre o conxunto das forzas soberanistas, particularmente entre as tres que estamos aquí, que xa temos establecido, digamos, unha alianza máis estratégica que nos permitiu concorrer ás eleccións europeas, que pode permitir, efectivamente, concorrer novamente ás eleccións europeas ou que pode permitir demostrar que aquí hai forzas políticas que non se van a conformar, que non se van a resinar e que van seguir traballando por a liberdade dos seus países. E eu teño a certeza de que máis cedo que tarde o habemos conseguir. Moito obrigado. Sentindo moito, temos que dar por rematado, porque do contrario podemos quedar aquí a dormir, e non é cuestión tampouco de pernoctar aquí, non? Bueno, moitísimas gracias, Montserrat, moitísimas gracias, Olaya, moitísimas gracias, Néstor, moitísimas gracias a vos. E, bueno, continuaremos. En todo caso, agardamos que as vosas expectativas, de alguma maneira, se viran satisfeitas, e, bueno, a loita, dicía outro, continúa. Moitas grazas e boa fin de semana.